Bueno, muy buenas tardes, estimados y estimados participantes. Vamos a comenzar en el día de hoy con nuestra unidad número 2. Tal como explicamos al principio, corresponde la unidad 2 a el tema de la microsociología. Entonces, arrancando de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, en el nivel de análisis más básico, que es aquel en el cual se analiza todo aquello que tiene que ver con el individuo en su relación con otros individuos, generalmente se constituyen unidades básicas de análisis de la interacción social. Un individuo que se relaciona al menos con otro individuo. Lo podemos llamar, en sociología, al individuo lo podemos llamar actor social, lo podemos llamar agente, lo podemos llamar sujeto, en diferentes formas, dependiendo de la teoría. Los actores, los agentes, pueden ser individuales o colectivos. En el caso del nivel microsocial, estamos generalmente hablando de la relación entre sujetos individuales, pero también pudiera ser, en algunos casos, la relación de un sujeto individual con un sujeto colectivo, un actor individual con un actor colectivo. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos primero a hablar un poco del contexto histórico-social, de las teorías microsociológicas, y luego vamos a trabajar con la primera de las teorías. Tal como está anunciado en el programa, este nivel lo trabajamos con 3 teorías. La teoría de Max Weber sobre la acción social. La teoría de George Herbert Mead, la teoría del acto social. Y la teoría de George Simmel, que es la teoría de la interacción social. La primera, entonces, en este orden que vamos a ver, es la de Max Weber. La sociología de Max Weber es conocida como la sociología comprensiva. Justamente eso lo vamos a explicar en el transcurso de la clase. Luego vamos a ver, entonces, a desarrollar Max Weber su teoría de la acción social, el concepto de acción social y el concepto y sus características. De toda la teoría, esta es una de las más cortas de las que vamos a trabajar. El objeto de estudio a nivel microsocial es cuando un ser humano A entra en relación directa con un ser humano B, como mínimo. Es decir, esta unidad mínima de análisis depende su nombre del autor, pero el objeto de estudio es el mismo. Un ser humano en su relación con otro ser humano en presencia recíproca. Cuando hablamos de presencia recíproca, nos estamos refiriendo que el sujeto A o actor A está en presencia, está disponible para, está entrando en conexión con el sujeto B y viceversa. El sujeto B está en conexión con el sujeto. Tenemos que tomar en cuenta, y por eso es bien importante el contexto histórico-social. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando estuvo los primeros auges de estas teorías que, bueno, hoy día todavía, al inicio de la tercera década del siglo XXI, hay autores que las han venido rescatando. Pero la cualidad que tenemos que decir es que tenemos que hablar de que en aquel momento no existían los teléfonos celulares y por tanto la presencia recíproca era justamente cara a cara. Las personas
presente uno para otro, cosa que hoy día tendría que analizarse de manera diferente, porque una persona que está en Japón o en Rusia, a través de un medio como el celular o la computadora, bajo la conexión de internet y todas estas tecnologías y estas plataformas como Zoom, como Meet o cualquier otra que permita la conexión, bien sea solo por voz o bien sea a través de imagen, genera unas condiciones que hace 120 años no existían. Bien, las personas que estaban a distancia tendrían que comunicarse a través de cartas. La gente se escribía cartas y esas cartas duraban, dependiendo de la distancia, 8, 10 días, un mes en llegarle a las personas, dependiendo cómo fuera el costo. Entonces, cuando hablamos de interacción cara a cara, de presencia recíproca, estamos hablando de personas que están una frente a la otra y está el sujeto A respecto a B y B respecto a A. ¿Por qué insistimos en esto? Bueno, porque pudiera ser que A está viendo que B pasa y le dice cosas y le dice, pero el sujeto B no se da por apercibido de que A se está dirigiendo a él. Por tanto, no hay interconexión, no se concreta el fenómeno que estamos estudiando y que, como decimos, va a tener diferentes nombres. Es el mismo fenómeno con diferente nombre. Weber, que es el que vamos a estudiar hoy, lo va a llamar acción social. Mead, que es el siguiente que vamos a explicar, lo va a llamar acto social. Y Simmel lo va a llamar interacción social. Alrededor de todo ello, por supuesto, hay un entorno, un contexto, que es el que vamos a nosotros a pasar a explicar. Estamos hablando, fíjense, de finales del siglo XIX y principios del XX, porque estos autores, la siguiente lámina lo tenemos, nacieron en general, más o menos en la misma época. Weber nació en 1864 y murió en 1920. Mead nació en 1863, un año antes, y murió en el año 1931, 10 años después de Weber. Y Simmel nace en el año, nació en el año 58, 1858, y muere en 1910. Entonces, estas tres teorías, estos tres autores, coinciden en una época, hasta el punto incluso que Weber y Simmel se conocieron y formaron parte, digamos, de un contexto intelectual en Alemania de finales del siglo XIX y principios del siglo. Entonces, bueno, vamos simplemente a mencionar, que ustedes lo tendrán que profundizar por su cuenta, ¿qué estaba pasando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Qué cosas eran las más importantes? Consolidación del capitalismo. O sea, ya el feudalismo había dejado de ser predominante, el capitalismo se había instaurado la urbanización, se había instaurado fundamentalmente los regímenes políticos basados en digamos, el predominio de normas y reglas impuestas por la nueva clase dominante, que era la burguesía. De tal manera que ese capitalismo ya floreciente, pero, digamos, un capitalismo relativamente, digamos, dando sus primeros pasos, cosas que interesan mucho a ustedes los que se desarrollan en las ciencias del trabajo, es que, bueno, sí, estaba la fábrica y quienes iban a la fábrica, bueno, se le ofrecían su mano de obra, todos aquellos que habían sido campesinos, expulsados del campo por la crisis de las economías, y llegaban a ofrecer su trabajo, su mano de obra, a cambio de un salario. Y los dueños de las fábricas, bueno, ponían el salario, ponían el régimen de relaciones, la relación laboral propiamente tal,
cada quien de acuerdo a sus propios intereses, de tal manera que había una sobreexplotación de los trabajadores. Se hablaba de jornadas laborales de 18, 20 horas, contratos de niños, contratos de mujeres, por supuesto nunca pagándole a los niños y a las mujeres la misma cantidad que se les paga a los hombres, aun cuando la labor pudiera ser similar. No existía, digamos, los regímenes laborales que posteriormente, avanzado el siglo XX, se fueron constituyendo y que justamente dan pie a la existencia de lo que llamamos las relaciones industriales. Entonces, en este capitalismo salvaje se da justamente esta situación. Hay un predominio del pensamiento político liberal. El político liberal característico de la ideología de la burguesía. Este pensamiento, entonces, que abandonó las dos de las ideas fuerzas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es una revolución burguesa en sí misma, tuvo tres grandes ideas fuerzas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero una vez que la burguesía toma el poder y se convierte en clase hegemónica, va a abandonar dos de esas ideas fuerzas. Va a abandonar la idea fuerza de la igualdad, y la igualdad se va a convertir en solo igualdad ante las leyes, y una igualdad solo formal, y la fraternidad solamente para efectos de la fe religiosa. Y van a sustituir eso por otras dos ideas fuerzas que son orden y progreso. Orden y progreso ustedes lo pueden ver en la bandera del Brasil, justamente coloca estas dos grandes ideas, fuerza, orden y progreso, que sustituyen a igualdad y fraternidad. ¿Qué cosas pasaron importantes allí? Bueno, surge la idea que se le contrapone al capitalismo y al liberalismo, que es el socialismo. O sea, con el surgimiento de la clase obrera, va a surgir también sectores intelectuales que van a defender la idea de la igualdad, y eso lo van a traducir en una idea política que se va a conocer como socialismo. Hay varios tipos de socialismo. El primero que se desarrolló fue el socialismo utópico, que ya lo mencionamos en clase pasada con Saint-Simon, y luego el socialismo científico, que es la propuesta que va a plantear Carlos Marx, el que estudiaremos al final de la materia. Pero es bien importante que durante este tiempo y a principios del siglo XX se hacía válida una sentencia que el propio Carlos Marx coloca en uno de sus libros. Dice, un fantasma recorre Europa: el fantasma del socialismo, el fantasma del comunismo, y gran parte de las tensiones sociales y políticas de la época se dan en función de los obreros sobreexplotados organizándose en sindicatos, organizándose en partidos en función de conquistar ellos el poder. Y va a ser justamente en el medio de una de las grandes conflagraciones mundiales, la Primera Guerra Mundial, que se da en plena vigencia de la vida de estos autores, en la cual algunos de ellos, como Max Weber, participó. Es la Primera Guerra Mundial. En medio de la Guerra Mundial se da la primera gran revolución socialista que ocurre en este mundo contemporáneo. Justamente la Revolución Rusa. La Revolución Rusa da por hecho justamente lo que venía preparándose en Europa durante todo ese tiempo, y que se consolida como la primera revolución socialista de la historia de la humanidad. Eso lo vivieron entonces estos autores, y gran parte de su pensamiento de alguna manera tiene que ver con la reacción liberal frente al avance del pensamiento socialista. Bueno, este contexto, entonces, bueno, debemos ampliarlo. Recuerden que hay que trabajar también, digamos, cuáles eran los desarrollos tecnológicos de la época. Lamentablemente para la humanidad, una de las fuerzas que genera mayor desarrollo tecnológico es la guerra.
y se dieron justamente en el año 14 al 17, la Primera Guerra Mundial, y luego entre las dos guerras, entre la primera y la segunda, se dieron muchísimas otras guerras, sobre todo la Guerra Civil Española, y todo eso empujando el desarrollo científico y tecnológico en función de la dominación de de unas potencias sobre otras potencias. Eso generó empuje para los desarrollos de las ciencias y de la tecnología, que para este momento no era suficiente. Fíjense que hoy día, bueno, estamos todavía, ya pasó la época que etiquetaron como la época de la guerra de las galaxias, pero bueno, es la época que estamos nosotros viviendo. Recientemente Rusia sacó un cohete supersónico y es arma para derribar satélites que hay en los satélites que quieren derribar. Bueno, armas nucleares que han colocado la superpotencia desde satélites para, bueno, unos destruir a otros o unos defenderse de las fuerzas. Esa es la circunstancia que nosotros vivimos ahorita y que hace 120 no existe. Bueno, nosotros vamos a hablar de Max Weber. Max Weber es el principal exponente de una sociología llamada sociología comprensiva. Se caracteriza esta sociología comprensiva por un método empático. La empatía implica colocarse en el lugar del otro. Es la comprensión, es comprender al otro actor colocándose en sus zapatos. Si yo quiero estudiar a un joven de 18 años o a una joven de 18 años, yo tengo que, a pesar de tener ya 50 y pico de años, ubicarme, tratar de ver cómo piensa un muchacho de 18 años, venezolano en este caso, o chino, o recuerdan que cada quien piensa en función del contexto que vive. Y si yo lo quiero entender y quiero explicarme por qué se comporta de la manera que se comporta, debo entonces ubicarme en sus zapatos, ponerme en su lugar. Eso es lo que llaman el método empático. El otro elemento clave aquí son los tipos ideales, que ya lo explicamos en las primeras clases, y su concepto clave, que es la acción social como unidad elemental de análisis social. Justamente a partir de unos supuestos que vamos a analizar de inmediato, él trabaja lo que va a ser denominado el individualismo metodológico. Es decir, para Max Weber, es el individuo el que tiene existencia real. La sociedad es una suma de individuos. Quedan 10 minutos según anuncia el sistema. Dentro de un rato nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Ahorita vamos a avanzar un poquito con la microbiografía de Weber. Tal cual hemos planteado, la perspectiva sociológica plantea que la realidad es una sola, que existen muchos puntos de vista, por un lado, y por otro también plantea que todo pensamiento está vinculado al contexto histórico social en el que se produce ese pensamiento. De tal manera que eso nos ubica en dos planos. El amplio contexto que ya mencioné, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por un lado, y por otro lado, en el ámbito del contexto particular del desarrollo de la vida del autor. En este caso, Max Weber. Max Weber, cuyo nombre propio es Maximilian Karl Emil Weber, nació en abril del año 1864 y fallece en junio de 1920, a los 56 años. Él nace en Alemania. Él es, entonces, en primera instancia, europeo, en segunda instancia, alemán. Es alemán. Y tenemos entonces que ir pensando, bueno, un alemán de inicios de la Primera Guerra Mundial, bueno, más o menos, entonces, qué cosas estarán pasando allí en Alemania que va a ser sumamente marcadora de lo que es el pensamiento de los alemanes, que bueno, eso se va acumulando
hacia lo que se fue después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el fenómeno del nazismo y junto con el fenómeno del nazismo, una consecuencia del nazismo, la persecución de aquellos a quienes consideraban los alemanes arios, el racismo radical, la raza pura aria, que perseguían a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a todo aquel que consideraban inferior y que debían ser sometidos y si no, eliminados. Pero fíjense, eso ya viene del tiempo de Weber y vamos a ver cómo eso impacta en la relación de Max Weber con Georg Simmel. Entonces, él nace en Alemania. Nos interesa mucho a nivel micro su relación con sus padres. Su madre es protestante de la rama calvinista del protestantismo. Y su comportamiento, el concepto de ascético, lo ascético tiene que ver con un comportamiento que evita todo tipo de lujos, todo tipo de cosas superfluas, y más bien se dedica a ser productivo, a ser ahorrativo, de consumir lo menos posible, y dedicarse a acumular, a ahorrar en función, para los calvinistas, a el logro de acceder a la vida en el cielo, digamos, la vida después de la vida. En contraposición, el padre es más bien un político de corte liberal, quien, bueno, va a acceder a cargos de poder de cierta importancia en la Alemania de la época. Entonces, Max Weber estuvo entre esas dos fuerzas de ideas, entre esas dos ideologías, la ideología de la madre más bien conservadora y la ideología del padre más bien liberal. Y eso va a influir, por un lado, en el modo de vida de Max Weber y va a influir en su pensamiento. Sobre todo este tema, fíjense cómo influye cada uno. En el caso de la madre y de la religión, lo va a llevar a que gran parte de su preocupación sociológica va a estar destinada a la explicación del tema religioso a nivel mundial. Hasta el punto incluso que una de sus obras más importantes es la denominada La ética protestante y el origen del capitalismo, en contraposición al planteamiento de Carlos Marx de que el paso del feudalismo al capitalismo fue producto de la lucha de clases entre las clases que ya nosotros hemos venido discutiendo. Él plantea que ha sido la ética, ese comportamiento ascético de los calvinistas, lo que generó las condiciones subjetivas para que se diera esa transformación del capitalismo, tanto a nivel de las ideas como a nivel de las economías. Mientras que la influencia por la parte del padre está en todo lo que se va a reflejar en esa mirada liberal, de la ideología liberal, donde lo que tiene existencia es el individuo. O sea, el individuo, porque el individuo en el pensamiento liberal es el que toma decisiones. Pensemos en el mercado. O sea, la idea del mercado es los consumidores individuales tomando decisiones libremente y los productores individuales tomando decisiones libremente. Entonces, los productores poniendo precios y los consumidores tomando decisiones de qué comprar, cómo comprar, cuánto comprar. Esas decisiones individuales que se expresan en el mercado van a ser entonces la imagen que va a tomar Weber para la sociedad en general. La sociedad entonces es de las relaciones entre individuos y la suma de los individuos son las que van a constituir los colectivos humanos. ¿Qué estudia Weber? Weber estudia derecho, como su padre es abogado y político y el derecho va a
seguir los pasos del padre en el estudio del derecho, se doctora en derecho y se interesa dentro de los estudios de derecho por la historia de las civilizaciones europeas, toda la evolución del derecho en Europa. Los estudiantes de derecho en Alemania tenían que formarse mucho en filosofía y ahí vamos a conseguir lo que es la importante influencia de dos filósofos que marcan su forma de pensar. El más importante, Immanuel Kant, pero también, por supuesto, Nietzsche. Nietzsche y Kant van a ser desde la filosofía alemana sus más importantes influencias, y también Carlos Marx. Carlos Marx también fue alemán, filósofo, economista y político, pero se dice que la influencia de Marx es más bien una influencia en negativo, es decir, hay una discusión teórica de Weber con Carlos Marx en función de rebatir lo que considera Weber y muchos otros autores, el determinismo económico de Carlos Marx. Y eso se va a expresar en su teoría eh, de la estratificación social y en su teoría de los cambios históricos. Queda un minuto y les pido, más bien vamos a desconectarnos para comenzar la siguiente lámina con la siguiente reunión. Desconectamos y nos volvemos a conectar.